tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Son las 9 de la mañana con 30 minutos en el viernes 23 de agosto. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde usted se encuentra a través de sus diferentes dispositivos y la magia del internet. Este día queremos discutir una situación que caracteriza a nuestro país, El Salvador, y es que, como lo decía el Santo de América, Monseñor Romero, la justicia solo muerde al descalzo. Y en esta situación tan dramática, las mujeres de la zona rural de poca educación y de bajos ingresos tienden a ser las principales víctimas de los criterios un poco descoordinados, tal vez alrevesados, que a veces aplican las instituciones. Específicamente estamos hablando del caso de Evelyn Hernández. Para discutir cómo es que se desenvolvió esta situación, qué pruebas se presentaron, cuáles fueron los criterios, las acusaciones que se dieron, hemos invitado a la abogada Teresa Delgado, quien es representante de FESPAD y además parte de la defensa técnica de Evelyn. Licenciada, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, qué bueno que pudo acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación al programa. Muchísimas gracias a usted por aceptar. Quiero además recordarles que este primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentras aquí en Megablog. Visítanos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño a Quesaltepeque, en San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderte. Además, su sitio web es megablog.com.sb. Antes de iniciar en forma la conversación, también quiero compartir con ustedes algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Estos son: ataque armado a bus de la ruta 84 deja 3 personas heridas en Comasagua, La Libertad. Además, 5 salvadoreños y un guatemalteco son detenidos al transportar dinero de dudosa procedencia en una lancha. Asimismo, vehículo se accidenta en la 75 Avenida Norte contra un poste del tendido eléctrico y genera fuerte accidente en el sector. Todo esto y más puede encontrarlo desde ya en nuestro sitio web cronio.sb. Antes de iniciar, también quiero recordarles nuestras redes sociales para que usted pueda ser parte de esta conversación. En Cronio nos encuentra como en Twitter, nos encuentra como @croniosb, y nuestro WhatsApp, apúntelos, el 7017 4887. Licenciada, de nuevo quiero darle la bienvenida y agradecerle por habernos permitido hablar con usted el día de hoy. Sabemos que este ha sido un trabajo bastante largo, arduo, intenso, difícil, porque el juicio se tuvo que repetir, ¿no? Entiendo que Evelyn ya había recibido una condena por 30 años. ¿Por qué no nos explica, por favor, para iniciar la conversación, en primer lugar, de qué se le acusaba a Evelyn? Yo entiendo, usted me lo explicaba antes de empezar el programa, que sí existen, digamos, en nuestro Código Penal la figura de aborto, pero por razones que yo personalmente desconozco, entiendo que la Fiscalía siempre en estos casos aplica el cargo de homicidio agravado, que conlleva una pena mayor. Por favor, ¿nos explica? Sí, pues en el caso de Evelyn y de muchas mujeres, ¿verdad? Evelyn Beatriz Hernández Cruz, solo para refrescar un poquito, ¿verdad?, los hechos. Estos sucedieron el día 16 de abril del año 2016. Evelyn es proveniente de una zona rural del área de aquí de Cojutepeque. Una joven que todavía se encontraba estudiando bachillerato. Podemos ver que Fiscalía siempre trata de aumentar la pena, pues, tipificándolo con un delito que va de los 30 a los 50 años, que es el de homicidio agravado. Evelyn tuvo un parto extrahospitalario en el cual no recibió ninguna ayuda médica. Ella, por decirlo así, confundió los dolores, porque padecía del colon, entonces confundió los dolores con, lo puede decir, con las intenciones de defecar o de ir al baño. Entonces, en esos momentos ella estaba sola y podemos ver de que perdió mucha sangre. Ella era primeriza, nunca había tenido hijos, no sabía qué hacer, porque una mujer, o sea, definitivamente no todos vamos a saber que en ese momento cómo dar a luz, o sea, no estamos ya por naturaleza que ya viene implantado. Sí, entonces ella fue trasladada a un hospital, fue ayudada por otras personas que la trasladaron. Ya estando en el hospital, ahí ellas comienzan los doctores a hacerle un montón de preguntas, a incriminarle, llaman a la policía, Fiscalía se hace presente y saben que como el delito de aborto tiene una pena menor, ¿verdad?, de 5 a 8 años, Fiscalía siempre busca la manera de que sea una pena mayor, que es el delito de homicidio agravado, que va de los 30 a los 50 años. Busca la forma de cómo estas mujeres sean condenadas. Evelyn en un primer momento, ¿verdad?, fue condenada a 30 años de prisión
por el delito de homicidio agravado en su recién nacido. Pero luego de tanto, nosotros siempre como defensa y como parte de FESPAD, seguimos siempre en la lucha, interponiendo los recursos que están en el Código Procesal Penal. Se interpuso una apelación de la cual no fue favorable por parte de la Cámara, pero luego interpusimos un recurso de casación, y ya con ese recurso de casación conoció la Sala de lo Penal, en la cual ella dijo reconoció de que no había intención de parte de Evelyn de ocasionar daño. Por lo tanto, ella anuló la sentencia por la cual ella había sido condenada a 30 años. Entonces, bien, este recurso de casación, la sala lo pasa a la Cámara. A la Cámara. Uh-huh. Entonces la Cámara confirma de nuevo la anulación de la sentencia y ordena que se instale un nuevo proceso. Quiere decir esto, una nueva audiencia, una vista pública. Y estos procesos, perdón que le interrumpa, estos procesos repiten además, digamos, las mismas instancias, me refiero, ¿es el mismo juzgado, el mismo juez, el mismo fiscal quienes llevan el proceso, o por la naturaleza del mismo trabajo del sector justicia se cambian a las personas? Sí, se cambia. El mismo tribunal de sentencias de Cojutepeque sí es el que conoce. Lo único que ya no fue el mismo juzgador. En el primero fue una jueza, ya en este fue un juez el que conoció. Los fiscales sí ya son diferentes, ya no eran los mismos que habían conocido en un primer momento, fueron otros los que ya conocieron en el proceso. Yo tengo una duda bien grande en este caso, y es en qué momento luego, es decir, ha trascendido a través de diferentes medios el hecho de que ella perdió el conocimiento porque perdió mucha sangre, que la trasladaron inconsciente al hospital, que hubo testigos, digamos, de la situación que se dio. ¿Quién y en qué momento o en qué instancia, digamos, se llega a la conclusión de que hubo malicia de parte de ella, que hubo una intención de quitarle la vida al bebé? Bueno, Fiscalía en un primer momento, cuando fue condenada a 30 años de prisión, ella manifestaba de que hubo dolo de parte de Evelyn, que ella fue la que ocasionó intencionalmente la muerte del recién nacido. Pero luego, como ya con los lineamientos que dio la sala y reconoció de que no había existido dolo de parte de Evelyn, no le quedó más remedio a Fiscalía que cambiar la forma de la modalidad del delito. Ya no estaba diciendo que había sido con dolo, sino que otra forma. Decía porque reconoció que efectivamente Evelyn no había actuado con dolo. Entonces hay una norma, en el Código Penal está un artículo, específicamente en el artículo 20 habla de la comisión por omisión. Significa de que alguien comete un delito, pero por no dejar de hacer, por no actuar. Exacto. Entonces ellas decían de que Evelyn tenía el deber de garante de parte de su hijo, entonces, y que ella no le había prestado la ayuda necesaria para que no ocurriera lamentablemente la muerte del recién nacido. Entonces se agarraba ahí. Es cierto, decía, Evelyn no actuó con dolo, pero tampoco dejó de hacer, dijo, una acción, dijo, prestarle la ayuda necesaria para que el recién nacido no falleciera. No estaba incluido en el parte médico, como imagino que se debe haber hecho, y tal vez también uno forense, que ella estaba inconsciente, que llegó inconsciente al hospital. Sí, sobre ese aspecto quiero mencionarle, vaya. En ese aspecto están los testigos, los que le prestaron ayuda, específicamente un señor que fue el que la trasladó hacia el hospital de Cojutepeque. Él llegó en auxilio porque la mamá de Evelyn pidió ayuda. Al llegar, él desfiló y dio su testimonio en la vista pública, y él mencionaba que la había encontrado desmayada, y así la trasladó en sus brazos porque estaba inconsciente hacia un vehículo para ser llevada al hospital de Cojutepeque. Además, vecinas también vieron con ese momento que el señor llevaba en sus brazos a Evelyn totalmente desmayada. Esa prueba desfiló en la vista pública, en lo cual nosotros presentamos, lo cual también vino a fortalecer el reconocimiento de genitales de parte de la doctora, que también al hacerle el análisis y los exámenes a Evelyn manifestaba de que ella había perdido mucha sangre, y que aparte de eso tenía una anemia que ya traía durante el embarazo, dice.
lo cual dice le ocasionó un shock hipovolémico a ella y conllevaba a un desmayo lo que ella sufrió por la pérdida de sangre. Todo esto viene a afianzar la tesis de parte de la defensa en cuanto de que ella sí perdió el conocimiento y que en esos momentos Evelyn no se le podía exigir el deber de garante que está establecido en el artículo 20 del Código Penal, que en esos momentos si ella no se podía cuidar ella misma, no podía menos cuidar al recién nacido. ¿Cómo? O sea, no se le podía exigir otra conducta. Entonces no se tipificaban los elementos para que se configurara el delito de comisión por omisión. Entonces Fiscalía no pudo demostrar con toda la prueba de que Evelyn era culpable. ¿Cuál es el papel que juegan en este caso los médicos, licenciada? ¿Cómo es que ellos deciden en qué momento, tengo que dar aviso a la Fiscalía, esto digamos trasciende ya el área, porque los médicos tienen sus protocolos, ¿no? Sí, los médicos tienen sus protocolos también en los hospitales? ¿En qué momento ellos deciden que esto es un caso que se debe notificar a la Fiscalía, o qué clase de declaración dan también, qué informe dan como para que la Fiscalía diga aquí hubo Sí, cuando digamos una mujer que ha sufrido un parto extrahospitalario, ¿verdad? Y llega grave a un hospital, ellos comienzan a hacerle un análisis, ¿va? Y cuando van determinando de que ella ha sufrido un aborto o ha dado a luz, ellos ven que interrogan a la paciente, le preguntan dónde está el recién nacido, dónde lo ha dejado. Entonces comienza allí el interrogatorio. Entonces al ver que no lleva nada consigo ella cuando va al hospital, entonces dan aviso inmediatamente a la policía y a la Fiscalía, porque para ellos ya hay un indicio de que esta persona ha cometido un hecho delictivo, aunque no está comprobado en esos momentos, pero ellos ya iban, ¿dónde está el recién nacido? Dice, esta lo ha tirado en algún lugar, algo le hizo. Entonces ellos ya comienzan a darle aviso a la Fiscalía para que comience con las investigaciones. A ver, y esto yo entiendo que los hospitales también tienen que regirse por algunos patrones o por algunos protocolos, digamos, que son internacionales, ¿verdad? Vienen dados por la misma Organización de la Salud, por diferentes criterios, digamos, que trascienden lo que puede ser una esfera local, incluso nacional, como un país como El Salvador. O sea, esto está dentro de lo que podemos considerar normal dentro de la práctica médica legal. Además, decir, tiene realmente la obligación porque tal vez creo que eso sería lo determinante. ¿Tiene en realidad el especialista, el médico, la obligación legal de reportar una situación como la que se dio en el caso de Evelyn? Sí, ese es un tema bastante que se toca en el sentido de que los médicos tienen el deber de guardar el secreto profesional de las pacientes que acuden a un hospital. Correcto. Y el deber de ética de guardar ellos el secreto, pero en estos casos se infringe ese deber de parte de los médicos y del personal que trabaja en un hospital. Y no sé si lo harán en el sentido de que como en el Código Penal están tipificados ciertas actuaciones que van para todo el personal como de encubrimiento, entonces ellos como que se sienten quizás amarrados en un primer momento, decir, si yo no notifico o no doy aviso a la Fiscalía, me pueden a mí procesar también por encubrimiento. Entonces ellos al ver eso quizás notifican, pero lo raro que nos parecen, lo que nos parece a nosotros es que las denuncias solo provienen de hospitales públicos. No vamos a encontrar ninguna denuncia de un hospital privado, y a veces son los mismos médicos que trabajan en hospitales públicos y que tienen sus clínicas privadas. Entonces eso nos da en qué pensar cómo es posible esto, que solo mujeres de la zona rural, porque no vamos a encontrar ninguna mujer que sea de las altas esferas, o sea, y no podemos decir que solo las personas pobres cometen delito, porque creo que estaríamos haciendo una discriminación. Ya lo hemos visto, creo que eso en El Salvador está más que comprobado, ¿no? Sí. Incluso, bueno, eso es cuestionable, ¿no? También la forma en que se, digamos, se establecen o que la Fiscalía solicita apenas, porque nada más ayer estábamos viendo el caso de el expresidente del INDES, ¿no? Que luego de desviar una fuerte cantidad de dinero, recibe una multa nada más y días de servicio, entiendo, y otro servidor público que también se le comprobó que había los vales de gasolina. Sí. A este sí le han caído 40,000 o 10 años, no sé cuánto 10 más. Años. O sea, digamos, esta disparidad, esta falta de esta discrecionalidad pareciera tan amplia,
operó en algún grado en el caso de Evelyn? Sí, porque en este aspecto, ¿verdad? Es un tema bastante que se ha venido tratando, porque hay sectores políticos y religiosos, ¿verdad? De que se oponen a que las mujeres hay una interrupción del embarazo. Entonces hay una cuestión política y también sectores religiosos, que esto influye en los administradores de justicia, en la fiscalía, y todo esto conlleva que estas mujeres sean criminalizadas. Pero solamente criminalizadas, como usted lo dice, en la zona rural y cuando son personas de más de escasos recursos. Sí, exacto. ¿Cómo podemos superar eso, licenciada? Es decir, imagino que en términos legales puede ser algo complicado, pero ¿cómo podemos superar, cómo podemos garantizarnos algo que está cómo se puede operativizar algo que está garantizado en la Constitución, que es la separación del Estado y la Iglesia? Es decir, que no por una creencia de determinado sector, digamos, a partir de eso no se puede impartir justicia. Para eso hay leyes, ¿no? Sí, para eso hay criterios técnicos. Pero le pido por favor que me espere un poquito para contestar esa pregunta. Lo vamos a hacer luego que volvamos de la pausa comercial, que tenemos que darle un espacio a nuestros anunciantes. Acompáñenos por favor también usted, amigo y amiga internauta. Esto es El Salvador Today. Enseguida regresamos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos, esto es El Salvador Today y qué bueno que puede acompañarnos. Estamos discutiendo el caso de Evelyn Hernández y a partir de este también diferentes aspectos que han intervenido para que, digamos, exista una persecución que sin duda se puede calificar como indebida. Hablábamos, licenciada, antes de ir al corte, sobre un derecho que garantiza la Constitución, algo que todos los estados desarrollados, todos los estados modernos han entendido, que es la separación de poder de la Iglesia con el Estado, ¿no? Pero creo que es bien evidente, lo vemos continuamente, la influencia que tienen algunos poderes, especialmente algunos que podemos calificar como ortodoxos, en cuestiones como, digamos, el tema del aborto, ¿no? Por eso es que en El Salvador el aborto es un delito, está prohibido, sí. Digamos, casi que no hay ninguna excepción, ninguna forma de que una mujer pueda, para salvaguardar su vida, digamos, siempre que no sea pues como una especie de control de la natalidad, ¿verdad? Siempre acceder a un aborto legal en El Salvador. ¿Existe forma de probar eso? Y en casos como el de Evelyn, digamos, utilizarlo también como parte de la defensa para decirle, mire, aquí no me pueden estar aplicando criterios religiosos, este es un estado laico. ¿Se puede? Sí, exactamente. Ya la Constitución pues de la República establece pues esa separación que usted acaba de mencionar.
Y en estos casos que nosotros no hemos podido encontrar de las mujeres que están criminalizadas, no se ha aplicado o se ha violentado, por decir, el debido proceso. Nosotros hemos encontrado irregularidades en muchos de los casos y podemos ver que los administradores de justicia, ya sea la fiscalía, tienen que aplicar, ¿cómo decirle? Dejar a un lado quizás lo moral, separar, como usted dice, las cuestiones religiosas y lo del Estado, pero en muchos casos quizás lo confunden y eso conlleva que estas mujeres sean criminalizadas, porque en muchos de ellos no se ha aplicado el debido proceso. Entonces estas mujeres que todavía están pagando una condena. ¿Qué aspectos del debido proceso se violan cuando se tienen en cuenta estos criterios religiosos? Vaya, el debido proceso, por darle un ejemplo, en muchos casos nosotros nos hemos encontrado de que cuando unas mujeres llegan a un hospital, ya sea por un parto extrahospitalario, en un estado grave de salud, lo primero que hacen es notificarle a la fiscalía. Esta comienza con una investigación y en muchas de ellas se les hace, ¿cómo se llama?, el reconocimiento de genitales, que lo hace un médico de medicina legal, pero esto está dentro de la ley, que debe de ser, es un acto probatorio que debe tener la autorización judicial, dice en el Código Procesal Penal, porque está invadiendo la intimidad ya de una persona, porque ya estamos hablando de zonas púdicas, y esa intervención ellos lo hacen sin solicitar ninguna autorización al tribunal, y tampoco no está ningún defensor, ya sea público o privado, que le explique a la paciente o a la mujer, mire, esto va a ser utilizado en su contra. Entonces ahí ya no se sigue el debido proceso, se está violentando. También se le toman los fluidos para lo que sirve para el ADN, y muchas veces no está ningún defensor, porque a uno le tienen que explicar, mire, esto, la muestra de sangre que le van a tomar va a ser utilizada en su contra. Digamos, el paciente de ningún modo de negarse o dar su aprobación. Sí, entonces ellos, consentimiento, porque no tienen ¿cómo decirle?, el asesoramiento de un defensor público o privado. Entonces ahí se está violentando el debido proceso, porque ¿y esa prueba es válida en el proceso, en un juzgado? No, porque constituye una prueba ilegal y por lo tanto conlleva una nulidad absoluta. Pero en muchos de los casos vemos que los juzgadores no le han tomado la importancia, y ahí es donde nosotros vemos que violentan el debido proceso, porque se dejan llevar quizás por criterios religiosos, ver que una madre dice, este recién nacido falleció, entonces ahí como que decirle, ellos retoman las cuestiones religiosas y se dejan llevar y no aplican correctamente las garantías constitucionales establecidas, porque dicen, ella es una madre y tenía que proteger a su recién nacido, ¿cómo es que ha fallecido? Entonces, y no investigan bien cuál es la forma, o sea, ¿por qué este recién nacido ha fallecido? Pueden ser muchas cuestiones, que hayan venido con problemas, el cordón umbilical se le haya enrollado en el cuello, la persona no recibió ninguna asistencia médica. Son cuestiones que muchas veces no se investigan a fondo. En el caso particular de Evelyn, que digamos, ya en el nuevo juicio, ¿no?, en el juicio que tuvo que repetirse, ¿qué elemento consideraría usted, o qué prueba tal vez fue la definitiva que permitió convencer al juzgado de sentencia, en este caso, ¿verdad?, de que ella no había actuado en contra del niño? En un primer momento, Fiscalía reconoció que no había dolo. Ahí comenzamos que Evelyn no tuvo la intención de ocasionarle ningún daño al recién nacido. Ahí es un primer punto. De ahí que como cambien a Fiscalía maliciosamente, es decir, comisión por omisión, pues ahora digamos que ella no actuó, dejó de hacer y no solicitó la ayuda para que no conllevara consecuencias graves al recién nacido con la muerte. Lo cambia eso, pero viene el juez, dijo que con los elementos, el desfile probatorio, no se comprobaba que Evelyn haya cometido un delito. Dijo, ¿por qué? Ella en esos momentos, dijo, de dar a luz, dijo, sufrió, dijo, un desmayo, dijo, lo cual se comprobó, dijo, con los testigos que habían desfilado y también con el dicho de la doctora, de que ella había perdido mucha sangre a consecuencia que había tenido un desgarro y eso le había conllevado a un desmayo
desmayo, un shock hipovolémico, lo cual le había ocasionado que ella perdiera el conocimiento. Son pruebas que desfilaron en la vista pública. Entonces dijo el juez, yo aquí me es imposible, dijo, yo no puedo condenarla porque no existe, fiscalía, dijo, no ha roto el principio de inocencia de Evelyn, dijo. No hay forma en el parte forense, imagino que se hizo un estudio también del cuerpo del recién nacido. Sí, ¿cuál fue la causa de muerte que determinaron en ese momento? En ese momento fueron hallazgos que encontró el perito de medicina legal, manifestaba de que fue una neumonía aspirativa por cuerpos extraños. En los análisis que se le hicieron al cuerpecito del recién nacido se había encontrado el material meconial. Este material meconial, el meconio, son las primeras heces del bebé, y esto se debe a que ha sido un parto duro y que ha habido sufrimiento en el recién nacido. Como ella era primeriza, es una cuestión que ella no recibió ayuda, entonces en un momento esto, digamos, lo aspira el recién nacido, que son las heces, las primeras heces del bebé, y lo cual le ocasionó una asfixia, porque fueron encontrados dentro de los bronquios y en los pulmones del bebé. Entonces esto, ella es algo que ella no lo ocasionó, porque es algo natural, que no tuvo nada que ver. No había en el cuerpo ninguna especie de trauma, de golpe, o lesiones como heridas cortadas o asfixia, digamos, provocada, mecánicas. No, en el levantamiento de cadáver y también en el que hizo la autopsia, no revelan tampoco que haya ninguna lesión visible así en el recién nacido, solamente lo que le dijo la aspiración del meconio, que fue lo que produjo la muerte del bebé. ¿Qué cree que debemos aprender, digamos, del caso de Evelyn? Es decir, ¿dónde están las fallas en el sistema que deben irse corrigiendo a partir de esto? Que si es que tal vez esto nos debería dar una luz o orientarnos también a promover alguna especie de reforma legal. Sí, en ese sentido, ¿verdad? Diría de que Fiscalía debe cambiar su política de investigación, ¿verdad? Porque muchas veces no hace las investigaciones correctas o infringe, violenta garantías constitucionales al debido proceso, como el ejemplo que yo le ponía anteriormente, que en algunos casos ellas hacen las investigaciones y no solicitan la autorización del tribunal, y entonces todo eso va violentando las garantías de estas mujeres. En ese aspecto, que aplique una política de género que sea igualitario para todos, ¿verdad? No criminalizar a estas mujeres, y esas son las políticas que debería cambiar Fiscalía y también los aplicadores de justicia, porque ya lo decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que aquí en El Salvador era el país más restrictivo, decía, en cuanto a criminalizar a estas mujeres que habían tenido partos extrahospitalarios. Ya se han sentado precedentes también Evelyn sienta un precedente para las demás mujeres y para los demás casos que puedan surgir. ¿Cuál es ese precedente? En el sentido de que ya lo dijo el juzgador, que en muchos casos Fiscalía no puede comprobar el delito de homicidio agravado, que la investigación son muy deficiente, y en estos casos debe ser una investigación exhaustiva aplicando lo que le había mencionado, la equidad de género. Y nos dejamos llevar por cuestiones religiosas y no haciendo una investigación exhaustiva. Hay una situación que yo quiero pedirle también su opinión, y es que no es el primer caso, pues, el de Evelyn, que vemos que se persigue a una mujer por algo que en determinado momento se consideró un aborto, ¿verdad? Una especie de atentado en contra de la vida del recién nacido o de un niño que todavía está en el vientre materno. El caso es que hemos visto, digamos, que muchos de estos casos se dan en mujeres que han sido víctimas de violación sexual, pero vemos que la Fiscalía persigue penas de 30, 50 años en contra de la mujer, ¿verdad?, que en un primer momento fue víctima, pero no sabemos nada del violador. Entiendo que hay un elemento similar en el caso de Evelyn. ¿Por qué cree usted que la Fiscalía no va también tras
digamos, quien ha cometido el delito de violación en primer lugar. También porque, digamos, o sea, si vamos a tratar el problema de forma integral, ¿no? ¿Verdad? No vamos solamente a tratar una parte que se da muy posterior, ¿verdad? Sino desde el origen, y es digamos, parte de esa equidad, ¿no? De perseguir los delitos que, por un lado, si se dejan impunes, además vuelven a pasar. Sabemos que se van a seguir pasando y seguir pasando mientras no se persigan adecuadamente. También influye, ¿verdad? Porque muchas veces quizás las mujeres en un primer momento no hacen la denuncia como debe de ser, quizás por el estigma que pueden ellas recibir de parte de la sociedad, tienen temor a denunciar en esos casos, tienen temor y se me van a señalar y todos se van a dar cuenta, la sociedad, sus vecinos, la familia, entonces sienten ese temor en un primer momento, no ponen la denuncia. Pero muchas veces también Fiscalía no trata de investigar a fondo de dónde la persona, hacer una investigación en cuanto a lo que usted me decía al violador. En el caso de Evelyn, pues Fiscalía en ningún momento ha abierto ninguna investigación. No ha abierto ninguna investigación hasta el momento. Ha quedado así nada más. Ella lo que fijan en un primer momento es la muerte de un recién nacido. La muerte del recién nacido, y allí se enfoca. Y la Fiscalía tiene la obligación de aplicar tanto la prueba de hacer las investigaciones para prueba de descargo y tanto de cargo. O sea, no solo para acusar. En un caso como este, licenciada, usted que es la especialista me podrá decir si sí o si no, me corrige. No estaría cayendo, digamos, el fiscal por añadidura, ¿no? Porque son sus fiscales quienes los representan, en una especie de omisión de deberes, es decir, porque no se investiga con conocimiento pleno de que se cometió un delito, que en el caso sería violación, y no se investiga, no se está faltando al deber, al juramento que hacen cuando toman posesión del cargo. Podría ser, porque en muchos casos, como le digo, sí, estaría quizás violentando su deber de que le exige, ¿verdad? O que está tipificado, está en un orden de mandato constitucional de investigar los delitos o las denuncias que lleguen a su conocimiento, y en estos casos quedan, puede decir, en la impunidad. Quedan en la impunidad y no se hacen las investigaciones, entonces estaría faltando a su deber de investigar toda clase de delitos que tenga conocimiento. ¿Cómo podríamos impulsar un cambio? Yo entendería que esto, digamos, es una especie de problema cultural que tenemos en El Salvador. El otro día diferentes organizaciones daban el dato de que en El Salvador, en 2017, que según recuerdo, más de 10.000 partos habían sido de mujeres menores de 18 años, y el 80% de eso de mujeres abajo de los 15, de niñas, sí, abajo de los 15. Pero pareciera que ya lo normalizamos de algún modo. Exacto. Como usted lo decía, que quizás se deben de implementar las políticas de prevención, más que todo en las zonas rurales, porque en las zonas rurales la población no tiene acceso a una clínica, a una unidad de salud que esté cerca. En muchos lugares no hay un transporte público. Si vemos la gente viaja en vehículos particulares, en pickup, y tal vez el autobús y pasa a las 2 horas. Entonces eso también debe de entrar a un estudio quizás, y entrar en las políticas, porque la prevención es la que debería ser lo principal para que no se den en estos casos, porque como usted lo dijo, hay muchas niñas de 10, 12 años que ya han dado a luz, o sea, niñas cuidando a otros niños, y en muchos de estos casos también son producto de una violación que tal vez la familia no denuncia. Muchas veces los violadores son parte de la familia, están allí en la casa y ellas son amenazadas, y por el temor que sienten no denuncian, y eso es lo que debe de ¿cómo decirle?, hacer un análisis más exhaustivo en las políticas, tal vez revisarlas, porque las prevenciones, si nosotros vemos en las zonas rurales, muchos de las niñas o las mujeres quizás no conocen, no tienen una educación sobre los métodos de planificación, y para decirle, quizás en las mujeres es más difícil
que en el hombre los métodos de planificación, porque los métodos de planificación tienen que tener un control sobre la natalidad, estar en un control en la unidad de salud, y muchas de ellas no, o sea, lo tienen bastante lejos. Entonces eso es lo que dificulta, y para que estos casos siempre se sigan dando en la cuestión de la natalidad. Y se puede, digamos, desde la Fiscalía y del sector justicia, de algún modo comenzar a proceder en esto, es decir, porque es abrumador, digamos, el número de casos en realidad y la frecuencia con que ocurren, pero se puede, tal vez desde la Fiscalía, comenzar a perseguir, digamos, ya a estos casos de violación que se dan en la zona rural. ¿Existe la factibilidad de hacerlo? ¿La ley tal vez lo contempla de algún modo? Sí. Lo que pasa en muchos casos, los violadores quedan en libertad, hemos podido ver, quedan en libertad por falta de pruebas. Entonces vemos que Fiscalía debe de agilizarlo, es decir, las investigaciones, porque muchos de ellos quedan en libertad, podemos decir, son absueltos los violadores. Entonces, y en ese aspecto, ¿cómo queda la víctima? Ve que el violador está en libertad. ¿Cómo queda el temor? O sea, yo puse una denuncia y vemos esta persona está libre. El temor que puede sentir la víctima, y desde ahí ya no se le protege a la menor o a la mujer que ha sido violada. En ese aspecto es que se debe de trabajar más en las investigaciones, para que estas personas no queden en libertad, los violadores. Entiendo. Licenciada, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado hoy, ha sido muy ilustrativo y también preocupante, digamos, ver en realidad la forma en que operan a veces nuestras instituciones en contra de tal vez quien menos lo merece, ¿no? Y más si lo comparamos con otros casos que hemos visto recientemente, donde la INCO, la entereza con que se persigue determinado delito no es la misma, y eso debe preocuparnos, porque no existen dos clases de ciudadanos, ¿no? Se supone que todos somos iguales ante la ley, y eso es un valor también que hay que protegerlo, porque sin justicia no tenemos sociedad, no es viable la sociedad. Licenciada, gracias, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También queremos agradecer, por supuesto, a los amigos de Noticias Menotti, Política Estéreo, Bitácora SB, que siempre nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Además, recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.